Muy bien, pues vamos a comenzar esta clase con un teorema que había quedado pendiente, que tenemos que demostrar, que es el teorema 2 de espacios vectoriales, ¿no? Si se acuerdan, el teorema 1 decía que un conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente, la iniciamos originalmente con linealmente dependiente, si podemos escribir a cero como combinación lineal de los vectores de ese conjunto de tal forma que al menos uno de los escalares sea distinto de cero. Entonces el teorema 2 dice lo siguiente. Dice que si tenemos un subespacio vectorial, es un subespacio vectorial, ya saben, ¿no? De un espacio BK, que le hemos venido llamando BK, que es un espacio sobre el campo K. Si W es un subespacio vectorial de BK tal que puede generarse con un conjunto de vectores, más bien de R vectores, entonces cualquier conjunto de R más un vectores en W es linealmente dependiente. Ya había más o menos explicado cuál es el sentido de ese teorema, ¿no? El sentido del teorema es que si tenemos un conjunto que tiene como resultado que todas sus combinaciones lineales, o sea, un conjunto de vectores, que todas sus combinaciones lineales resultan en constituir a este subespacio W, entonces, si ya con ese conjunto nos alcanza para generarlo a todo, no estamos diciendo nada de ese conjunto si es linealmente dependiente o independiente, simple y sencillamente genera a todo el espacio. Si tenemos eso, entonces lo que sí podemos garantizar es que a la hora de agregar uno, o sea, al tener la cardinalidad de ese conjunto más uno, no tiene que ser necesariamente ese, puede ser otro, ¿no? Es cualquier conjunto que tenga un vector más que la cantidad de vectores que tiene el conjunto que lo genera, va a ser linealmente dependiente. O sea, no podemos tener un conjunto linealmente independiente que sea más grande que uno que ya generaba en sí. Y digo, si lo piensan, es bastante lógico. ¿Por qué? ¿Qué querría decir que es linealmente independiente? Querría decir que uno de ellos no se puede escribir, más bien que ninguno de ellos, en particular el más uno, el más unésimo vector, no se puede escribir como combinación lineal del resto. Pero como ese conjunto ya generaba, eso no va a pasar, ¿no? Porque si el conjunto de R vectores genera todo el espacio, quiere decir que todos se pueden escribir como combinación lineal. Todos los de W se pueden escribir como combinación lineal del vector. Entonces, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que probar que dado un conjunto de R que genera a W. Entonces, cualquier conjunto de R más un vectores va a ser linealmente dependiente. Y la demostración va a ser por inducción. Entonces, demostración por inducción sobre R. Vamos a hacer la demostración por inducción sobre R. Entonces, primero necesitamos nuestra base inductiva. En este caso vamos a tomar la base inductiva en 1. Recuerden que la base inductiva se puede tomar básicamente en cualquier número, pero digo, para estos propósitos, pues el 1 es bastante conveniente, ¿no? Si lo hago con 0, si me tomo la base inductiva como 0, el argumento va a ser trivial. O sea, si tengo un conjunto de 0 vectores que genera, pues eso, digamos que va a terminar siendo verdadero por vacuidad. Entonces no tiene mucho sentido tomarnos a 0 como base. Entonces vamos a tomarnos como base R igual a 1. ¿Y qué quiere decir que el teorema sea válido para R igual a 1? Quiere decir, entonces, tenemos que ver que cuando tenemos un conjunto generador que solamente tiene un vector, a la hora de tener un conjunto cualquiera de vectores que tenga 2, que en este caso sería R más 1, ese conjunto necesariamente es linealmente dependiente. Entonces, si R es igual a 1, quiere decir que existe un conjunto, digamos, ¿cómo le ponemos? 1, tal que genera
a W, ¿no? Entonces, S genera, ¿qué es lo que queremos ver? Lo que queremos ver es que cualquier conjunto de dos vectores es linealmente dependiente. Entonces, vamos a tomarnos, sean B1 y B2, vectores en W. Entonces, si este conjunto genera W, eso quiere decir que los vectores de W se pueden escribir como combinación lineal, ¿no? Entonces, como U1 genera, el conjunto que tiene A1 genera AW, existen, digamos, lambda 1 y lambda 2 en nuestro campo, en K, tales que B1 es igual a lambda 1 por U1 y B2 es igual a lambda 2 por U1, ¿no? Porque U1 es nuestro conjunto generador, entonces el que sea generador quiere decir que hay estos escalares que me permiten escribir a cualquiera como estos de acá. Bueno, como B1 es distinto de B2, como B1 es distinto de B2, alguno de los lambda i, donde i aquí nada más va entre 1 y 2, es distinto de 0, ¿no? Porque si los dos fueran 0, entonces B1 sería igual a B2, los dos serían 0. Entonces, uno de estos dos por lo menos tiene que ser distinto de 0. Vamos a suponer que, sin pérdida de generalidad, que lambda 1 es distinto de 0, ¿no? Podría ser lambda 2, no importa. Estos solamente son etiquetados que nosotros le ponemos, estos subíndices son etiquetados que les ponemos para distinguirlo, pero no perdemos generalidad al suponer que es lambda 1 el distinto de 0. Entonces, supongamos, sin pérdida de generalidad, lambda 1 distinto de 0. Bueno, entonces si lambda 1 es distinto de 0, eso quiere decir que lo podemos pasar de este lado dividiendo, ¿no? Porque la única restricción para dividir es que tengamos un número 0, sabemos que no se puede dividir entre 0. Entonces, si lambda 1 es distinto de 0, a U1 lo puedo escribir como B1 sobre lambda 1. Y entonces lo sustituyo de este lado, y eso quiere decir que B2 es igual a lambda 2, sustituyendo a U1 con esta expresión, eso es lambda 2 por B1 sobre lambda 1, ¿no? Eso es cuando sustituimos a este U1 con esta expresión, ¿no? Nos queda lambda 2 sobre lambda 1 por B1 o lambda 2 por B1 sobre lambda 1. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que B2 depende linealmente de B1. Es decir, que el conjunto que tiene a B1 y a B2 es linealmente dependiente. Y eso era lo que queríamos demostrar, ¿no? Estos B1 y B2 son arbitrarios, son dos vectores de W que me tomé y que puedo escribir como combinación lineal de U1 porque U1 es generador. Entonces me tomé dos vectores arbitrarios y llegué a la conclusión de que el conjunto de esos dos vectores es linealmente dependiente. Entonces cualquier conjunto que tenga dos vectores distintos de W va a tener esta propiedad de ser linealmente dependiente, ya que con un vector basta para generar a todo W. Entonces, bueno, ya está nuestra base. Vamos a hacer la parte importante. Entonces vamos a supongamos que el teorema es válido para R igual a K, ¿no? Si suponemos que el teorema es válido para R igual a K, entonces, como lo que queremos ver es que se vale para K más 1, entonces por demostrar que es válido para K más 1, ¿no? Esto es lo que, o sea, lo estoy escribiendo para que no se les olvide qué es lo que queremos hacer con nuestra inducción. Ahora, ¿qué quiere decir que sea válido para K? ¿Qué quiere decir que eso que queremos probar, que sea válido para K más 1?
Que sea válido para acá, vale la pena mencionarlo explícitamente, que sea válido para acá quiere decir que siempre que tenemos un conjunto que genera a un espacio W de K vectores, cualquier subconjunto de K más 1 vectores es linealmente dependiente. Eso es lo que estamos suponiendo, esa es nuestra hipótesis de inducción, ¿ok? Eso no es lo que vamos a probar, eso ya lo sabemos. Sabemos que cualquier conjunto de W, no sabemos, suponemos que cualquier conjunto de W que tenga la propiedad de generar y que tenga K elementos, nos va a garantizar que al tomar otro de K más 1, elementos, ese conjunto va a ser linealmente dependiente. ¿Qué es lo que queremos probar? Lo que queremos probar es que si tenemos un espacio W con la propiedad de que tiene un conjunto de K más 1 elementos, de K más 1 vectores que genera W, entonces cualquier conjunto de K más 2 vectores es linealmente dependiente. ¿Ok? Entonces no pierdan eso de vista. Lo que estamos suponiendo es que en el espacio, cuando hay un conjunto de K vectores que generan, tenemos que cualquier conjunto de K más 1 es linealmente dependiente. Y eso es lo que queremos demostrar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues un conjunto de K elementos. Entonces, sea beta desde B1 hasta BK, tal que beta genera a W, ¿sí? Entonces, como en todas estas demostraciones, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ya que estoy suponiendo una cosa, como en este caso que beta genera a W, lo que tengo que hacer es escribir de manera explícita esa cosa que estoy suponiendo y entonces irá saliendo. Entonces, si esto genera a W, eso quiere decir un conjunto de vectores, que en este caso me voy a tomar un conjunto de K más 2 vectores. ¿Por qué me voy a tomar un conjunto de K más 2 vectores? Me voy a tomar un conjunto de K más 2 vectores porque recuerden, como lo que quiero demostrar es el caso K más 1, voy a suponer, perdón, es que aquí le puse BK, aquí tiene que ser hasta BK más 1, ¿no? Esto tiene que ser hasta BK más 1, porque ese es el caso que quiero probar. Entonces, para ver esto, dado que este K más 1, este conjunto de K más 1 vectores genera, lo que quiero ver es que un conjunto de K más 2 vectores, arbitrario, cualquiera, tiene que ser linealmente dependiente, ¿no? Partiendo de lo que sé, que a saber, pues nuestra hipótesis de inducción, ¿no? Que si un conjunto de K genera, entonces uno de K más 1 es linealmente dependiente. Entonces, tengo este conjunto generador de K más 1 vectores y lo que necesito es ver qué pasa con un conjunto arbitrario de K más 2. Entonces, me voy a tomar K más 2 vectores, arbitrario. Digamos B1, B2, etcétera, etcétera, hasta BK más 1 y BK más 2. Esos vectores, ¿no? Y entonces, como este conjunto es un conjunto generador de W, y estos son vectores que me estoy tomando en W, que recuerden, quiero probar que son linealmente dependientes, que el conjunto de esos vectores es linealmente dependiente, a estos los puedo escribir como combinación lineal de beta, ¿no? De los elementos de beta. Entonces, B1 es igual a, digamos, lambda 1, 1 por B1 más lambda 1, 2 por B2 más, etcétera, 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 hasta llegar al K más unésimo término. Y al K más unésimo término le voy a poner otro coeficiente para no confundirnos. O sea, todos estos son escalares, ¿no? O sea, estos lambdas y este que les voy a llamar alfa son escalares. Entonces, este es alfa 1 por BK más 1. No he hecho nada, ¿verdad? Como estos de acá son generadores, como este es un conjunto generador, a los vectores del espacio los puedo escribir como combinación lineal. Entonces B2 es igual, pues también es una combinación lineal de los elementos de beta, o sea, es, digamos, lambda 2,1 por B1 más lambda 2,2 por B2 más hasta, digamos, alfa 2 por BK más 1, ¿no? Se puede generar con este beta que tiene K más 1 elementos. Y así para cada uno de estos BIs que me he tomado. Entonces, a BK más 1 lo puedo escribir como lambda K más 1, 1 por B1 más lambda K más 1, 2
por B2 más, etcétera, etcétera, hasta llegar a, digamos, alfa, K más 1, B, K más 1. Y a BK más 2 también lo puedo escribir como esa combinación lineal. Entonces BK más 2 es igual a lambda K más 2, 1 por B1, más lambda K más 2, 2 por B2, más hasta llegar a un cierto escalar alfa, K más 2 por B, K más 1. Entonces, bueno, esto es algo que puedo hacer hasta este momento. ¿Por qué? Porque este K más 1 es un conjunto generador. Entonces, a los K más 2 elementos los puedo escribir como combinaciones lineales de estos elementos. Y lo que quiero ver es que son linealmente dependientes. Y en algún momento, claro, tengo que usar mi hipótesis inductiva, ¿no? Entonces, vamos a hacer por aquí una cosita. Todos estos alfa i's no pueden ser 0. No puede ser que todos sean 0, porque si todos fueran 0, eso querría decir que basta con K vectores para generar al espacio. Pero yo lo que estoy suponiendo es que este conjunto es generador. Entonces, si estoy suponiendo que este conjunto es generador, quiere decir que alguno de los vectores del espacio se puede escribir como combinación lineal de los vectores estos de acá, donde al menos uno de los escalares de esa combinación lineal sea distinta de 0, ¿no? Entonces, alguno de estos alfas tiene que ser 0. De nuevo, si todos fueran 0, entonces me elimina a BK más 1 y diría, bueno, el conjunto generador es B, pero K más 1, el vector K más unésimo también está dentro del generador. Entonces, alguno de esos tiene que ser distinto de 0. Entonces, si alguno de esos tiene que ser distinto de 0, de nuevo, como lo hicimos anteriormente, vamos a suponer sin pérdida de generalidad que alfa 1 es distinto de 0. Entonces, sea alfa 1 distinto de 0. Bueno, vamos a ponerle, supongamos, igual, sin pérdida de generalidad, supongamos, sin pérdida de generalidad, que alfa 1 es el que es distinto de 0. Digo, puede haber más distintos de 0, ¿no? Pero al menos uno va a ser distinto de 0. Entonces vamos a suponerlo así. Y vamos a tomar este BK más 1. No es propiamente BK más 1, pero es realmente el paso que vamos a utilizar. Este BK más 1, como tiene a alfa 1 distinto de 0, lo puedo pasar del otro lado dividiendo. Ahora, este B1 es un vector arbitrario que la única condición que va a tener es que este alfa 1 sea distinto de 0, porque alguno tiene que haber por ahí que sea distinto de 0. Ese es el que me voy a tomar, ¿no? Y todos estos elementos los puedo omitir o los puedo mandar del otro lado y los puedo hacer escalares. El punto es, teniendo este escalar, el escalar de BK más 1 distinto de 0, lo puedo mandar para allá dividiendo. Entonces, este BK más 1, que si quieren no le llamo BK más 1 para que no parezca que estoy haciendo trampa desapareciendo todos, le voy a llamar UK más 1, pero es algo que en realidad voy a utilizar para definir a los vectores que yo quiero, que necesito para hacer mi demostración. Pero no hay ninguna trampa aquí, ¿eh? En todo caso es la manera en la que se hace el etiquetado la que podría parecer un poco mañosa, pero no hay trampa alguna. Lo paso del otro lado dividiendo. Entonces voy a tomarme estos UK más 1, este UK más 1, de alguna manera, que va a estar en realidad por el BK más 1, pero lo voy a tomar como B1, el vector, y esto es para que vean de dónde voy a sacar a los nuevos vectores que voy a definir. Pero esos vectores solamente son definiciones, o sea, son estipulaciones que hago. Entonces, UK más 1 va a ser B1 entre alfa 1, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque alfa 1 es distinto de 0. Y lo que voy a hacer es definir unos nuevos vectores. Entonces, otra vez, no estoy haciendo trampa, porque los voy a definir. Nadie está diciendo que esos vectores estén ahí. No, va a ser una definición que puedo hacer gracias a qué? Pues a que están las combinaciones lineales. Siempre puedo tomarme las combinaciones lineales que yo quiera de estos vectores. Claro, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que estos B's, estos desde B1 hasta BK más 2, están en el generado de beta, ¿no? Están en el generado de beta. Entonces son vectores de W, que también puedo utilizar para hacer combinaciones lineales sin ningún problema.
¿no? La suma, ¿por qué? Porque acuérdense que en un subespacio la suma de dos vectores del subespacio es otro vector del subespacio, la multiplicación de un vector del subespacio por un escalar va a ser del espacio, etc. Entonces vamos a definir a estos vectores nuevos. Definimos a los siguientes vectores. Y estos claramente van a ser vectores en W. Le vamos a llamar B1' al vector que va a ser el resultado de tomarnos a este vector B2 que ya estaba aquí y a ese vector le vamos a calcular de alguna manera este que está de este lado, ¿no? A este B2 le vamos a restar como si pasáramos este de este lado, ¿no? Pero acuérdense que este BK más 1 lo estoy más bien sustituyendo por UK más 1. De nuevo, no es ninguna trampa porque estoy definiendo unos vectores como a mí se me da la gana, no necesito que se satisfagan ninguna condiciones particulares. Entonces, a B1' lo voy a definir como B2 menos, esto es un alfa 2 menos alfa 2 entre alfa 1, que es este de acá, multiplicado por B1. Así lo voy a definir. Quiero tomarme a B1' como eso. Bueno, a B2' me lo quiero tomar como B3 menos alfa 3 sobre alfa 1 multiplicado por B1. Les digo, pueden, si quieren, para que tengan una idea de dónde saqué eso o por qué los estoy definiendo de esa manera, ok, díganme guió, si no estoy haciendo alguna trampa, un poquito lo que estoy haciendo es pasar al último término de aquel lado restando, pero utilizando esta igualdad, ¿no? Al K más unésimo término lo estoy definiendo de esta manera y lo estoy pasando para allá y eso lo estoy utilizando para definir a mis B'Is'. Y vamos a ver por qué estoy haciendo esto. Entonces, este es B1', este es B2', etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a llegar hasta BK más 1'. ¿Y cómo vamos a definir a BK más 1'? Pues va a ser BK más 2, que es este de acá, ¿no? Que tenemos aquí. BK más 2 menos alfa K más 2, ¿no? Que es este alfa, menos alfa K más 2. Entre alfa 1, este de acá, multiplicado por B1, ¿no? Bueno, ok, ya definí estos vectores. Entonces tengo un conjunto de K más un vectores que estoy definiendo de esta manera. Bueno, noten que los B'I' pertenecen al generado de beta. Son vectores generados de beta. ¿Por qué? Porque estoy definiendo a los B'Is' en términos de los B'Is. Y los B'Is son combinaciones lineales de los elementos de beta. Entonces, al sustituir ahí, ¿qué voy a tener? Voy a tener que, por ejemplo, B1 es esta combinación lineal menos esa combinación lineal, ¿no? Entonces, al final lo que tengo es que también B1' es combinación lineal de los elementos de beta. B2' es combinación lineal de los elementos de beta, etc., ¿no? Entonces, noten, los B'I' pertenecen al generado de beta para toda I, y esto está desde 1 hasta K más 1. Bueno, hipótesis de inducción. En algún momento tengo que usar la hipótesis de inducción. ¿Qué nos dice la hipótesis de inducción? La hipótesis de inducción nos dice, si tienes un conjunto generador de R elementos, entonces, que en este caso es K, R es igual a K, si tienes un conjunto generador de K elementos, cualquier conjunto que tenga K más un elemento es linealmente dependiente. Entonces, tengo un conjunto generador de K elementos, ¿no? Tengo un conjunto generador de K elementos. Ese conjunto generador me permite afirmar que esto de acá es linealmente dependiente. Entonces, esto de acá es linealmente dependiente. Muy bien. Le voy a poner por hipótesis de inducción.
tiene a B1' hasta BK más 1' es linealmente dependiente, ¿no? Muy bien. Entonces, cualquier conjunto de K más un vector es linealmente dependiente por hipótesis de inducción. ¿Qué quiere decir que sea linealmente dependiente? Que sea linealmente dependiente por el corolario del teorema 1, quiere decir que podemos escribir a 0 como combinación lineal de este conjunto donde al menos 1 sea distinto de 0, ¿no? Es decir, que existen, ¿cómo les llamamos ahora? Gamas, vamos a ponerle gamma 1 hasta gamma K más 1 en el campo, ¿no? Todos estos son escalares en el campo, tales que puedo escribir a 0 como combinación lineal, o sea, como gamma 1 por B1' más gamma 2 por B2', etcétera, etcétera, hasta gamma K más 1 por B K más 1', donde al menos un gamma I es distinto de 0 para I entre 1 y K más 1, ¿no? Eso quiere decir que es linealmente dependiente. Es linealmente dependiente por hipótesis de inducción. Y además de todo, bueno, y como es linealmente dependiente, podemos escribir a 0 de esta manera, donde alguno de los escalares sea distinto de 0. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? No debería borrar. Bueno, ahora vamos a sustituir, ¿no? Entonces, déjenme poner aquí esta, que era 1, 2 por B2, más, etcétera, 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 más lambda, perdón, alfa 1 B K más 1. Entonces vamos a sustituir a los B y prima. Entonces 0, el vector 0 es igual a gamma 1 por B1'. ¿Y quién es B1'? Es B2, este B2 que teníamos acá abajo, menos, y este le vamos a poner a gamma 1, como es gamma 1 por B1, gamma 1 por alfa 2 sobre alfa 1 por B1, ¿no? Y eso es el resultado de sustituir aquí, ¿no? En este de acá sustituí a B1' por su resultado de acá, multipliqué por gamma 1, y es eso más gamma 2, y otra vez sustituyo B2', entonces tengo que multiplicar por esto, o sea, es gamma 2 por B3 menos gamma 2 por alfa 3 sobre alfa 1 multiplicado por B1 más, etcétera, 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 llegando al K más unésimo término, tenemos, sustituyendo por B K más 1', sustituyendo por esta expresión de acá, eso es más gamma K más 1 multiplicado por B K más 2 menos gamma K más 1 por alfa K más 2 entre alfa 1 multiplicado por B1, ¿verdad? No hice nada, solamente me tomé esto de acá y sustituí a los BI' por sus valores de la forma en la cual lo definí. Muy bien, entonces, esto de acá es igual a ¿qué? Bueno, fíjense que aquí tenemos a los mismos términos apareciendo en diferentes partes, ¿no? Entonces todo lo que tengo que hacer es utilizar la propiedad de asociatividad y reacomodar. Entonces, esto es igual a B1, fíjense, aquí está B1, en cada una de las partes de las sustituciones que hicimos, en cada sustitución aparece una vez B1 con uno de estos coeficientes. Estos coeficientes son de la forma gamma 1, alfa 2 sobre alfa 1, perdón, menos, el signo menos, menos, ¿no? Ese es el coeficiente de B1, y en el siguiente el coeficiente de B1 es menos gamma 2 por alfa 3 sobre alfa 1 menos, ¿no? Y estoy utilizando la distributividad, estoy sacando, o sea, agrupé
a todos los términos que tienen a B1, después utilizando la distributividad saco a los escalares, que son cada uno de estos, y esto es etcétera, 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 hasta menos gamma k más 1 por alfa k más 2 sobre alfa 1, y todo esto, todas estas restas, todos estos son números, ¿no? Este es un número, este es un número, este es un número. Entonces, cuando estoy haciendo las restas, pues son restas de números. Entonces, todo esto es un número del campo que multiplica a B1. Más, el siguiente sería el de B2, ¿no? Pero B2, fíjense que solamente va a aparecer ahí, ¿no? Por la forma en la que lo dividí, B2 nada más va a aparecer en B1', B3 nada más va a aparecer en 2', etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, B2, ¿a quién tiene como coeficiente? Pues a gamma 1. Más gamma 1 por B2, más gamma 2 por B3, más, etcétera, 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 hasta gamma k más 1, que es la última, gamma k más 1 por bk más 2. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo a 0 escrito como combinación lineal de los k más 2 vectores, que eran estos b's, escrito como combinación lineal, donde, acuérdense que por hipótesis, sabemos que uno de los gamma i es distinto de 0. ¿No? Uno de estos es distinto de 0. Como al menos, ¿no? Y entonces uno de estos, de los gamma i, desde gamma 1 hasta este de acá, tienen que ser distinto de 0. Entonces ya es un poco irrelevante, aun si este se hiciera 0 no importa, porque la condición es solamente que exista alguno. Y sabemos que alguno de 1 a k más 1 es distinto de 0. Y esos son los coeficientes de esta parte. Como alguno de los gamma i es distinto de 0 para i entre 1 y k más 1, entonces este conjunto, el conjunto B1, B2, etcétera, etcétera, hasta bk más 2, es linealmente dependiente. Y eso era lo que queríamos probar, ¿no? ¿Qué supusimos? Supusimos que si tenemos un conjunto de k elementos que genera a W, entonces k más 1 es linealmente dependiente. Y supusimos que tenemos un conjunto de k más 1 elementos, y lo que queríamos demostrar es que dado un conjunto de k más 1 elementos que genera W, y lo que queríamos demostrar es que dado uno de k más 2 elementos, ese tenía que ser linealmente dependiente. Entonces eso es lo que demostramos. Conclusión: si tenemos un subespacio vectorial que puede generarse con R elementos, entonces cualquier conjunto, cualquiera, aunque no contenga el generador, que tenga R más 1 elementos, es linealmente dependiente. Bueno, vamos a cortar aquí y después regresamos con unas definiciones y ya. Ahorita